Dios les bendice, hermano, de gran manera. Le doy gracias a Dios que nos permite exponer una vez más su palabra, que es bendición, que es de consejo, que es de corrección. En este momento, en este instante, vamos a hablar de una situación que luego se nos hace un poco dificultosa, difícil algunos fácil, no sé. Es sobre la dicha del perdón, sobre la dicha del perdón. Vamos a estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Este es un salmo del rey David y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David sabía pedir perdón, y David aprendió también, guiado por el Espíritu Santo, a perdonar en situaciones totalmente difíciles. Aquí él está reconociendo en el Salmo 32 que escondió su pecado, que no quiso confesarlo, y se secaron sus huesos y su verdor se secó. Eso es lo que causa el no pedir perdón, pero también eso es lo que causa el no saber perdonar. El no saber perdonar también nos enferma. Es un cárcel tremendísimo que nos puede llevar hasta la tumba. La gente luego dice: que te perdone Dios. Cuando la gente va a pedir perdón, que te perdone Dios. Sí, Dios lo perdona, pero nosotros también debemos de perdonar. Y David sabía perdonar y también sabía pedir perdón, que es difícil. Las dos situaciones. Es difícil pedir perdón, la gente se llena de orgullo, de vanidad, y es difícil que pida perdón. Pero al que le piden perdón también se cierra su corazón, se hace duro su corazón y no quiere perdonar. David pidió perdón varias veces a Dios cuando reconoció que estaba mal. Lo reconoció ante Dios y decía: Señor, he pecado, perdóname, lávame, purifícame, límpiame. A Saúl lo perdonó 2 veces, hermano, teniéndolo ya en su mano. Y Saúl quería matar a David porque Saúl se llenó de ira, de enojo, se amargó su corazón porque David se hizo más popular que él, de envidia, de celos, y quería matar a David. Y lo perseguía por las montañas, por el desierto para matarlo. Y cuando a David lo tuvo en su mano, ¿qué cree, hermano? Lo perdonó. Lo perdonó. ¿No es difícil que alguien te quiera matar y que Dios te lo ponga en la mano? Y que tú, porque el Señor dice que durmió a todos los guardaespaldas, por así decirlo, de Saúl, que les cayó un sueño muy profundo y que hiciera lo que mejor le pareciera con Saúl, y lo perdonó. Otra historia también muy triste es cuando Absalón abusa de su hermana Tamar. Según él estaba muy enamorado de ella, abusa de ella y ya después la corre, la despide. Y entonces Tamar va con su hermano Absalón y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego de que el rey David oyó de esto,
se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni bueno ni malo, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores y se hacía una fiesta cuando se esquilaban las ovejas. Entonces pasados 2 años, hermano, David se enojó mucho, David se molestó mucho, el rey, pero no reprendió a Amnón, nunca. Ni siquiera tampoco Amnón, dice la palabra, que haya pedido perdón. No, le digo que es difícil. Y hubiera sido difícil para Amnón pedir perdón por la vileza que hizo con su hermana. Y también hubiera sido difícil para Amnón a Absalón perdonarlo. David sí lo hubiera perdonado. Tanto que nada más se enojó, pero jamás se vio que lo reprendió. Pero Absalón se la guardó 2 años, hermano. 2 años maquinando cómo iba a estar esto. Y ya después va con el rey David, Absalón, y le dice, ¿sabes qué? Tengo trasquiladores, voy a hacer ahí una reunión y quiero que vayas y que vayan todos mis hermanos. Y David no quiso. Dice, no tengo muchas cosas que ver. Y dice, bueno, entonces dale permiso a mis hermanos. Y se llevó también a Amnón. Pero ya en la fiesta, Absalón dio la orden a sus siervos. Cuando vean a Amnón que está alegre por el vino, mátenlo. ¿Se imagina? No hubo perdón. Y terminó en una tragedia por no saber perdonar Absalón a su hermano. Y fue una tragedia, lo mató. David habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes, mis hijos, los hijos del rey. Solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón, que había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Ya desde ese momento, Absalón ya se la tenía guardada, nada más estaba esperando el momento para vengarse de su hermano. No lo perdonó y lo acabó matando. Pero como Absalón tampoco vio que su padre, el rey, reprendiera a Amnón, empezó a llenarse de odio también su corazón contra su propio padre, contra el rey, y se sublevó Absalón contra el mismísimo rey David y empezó a hacer una conspiración. Esto lo puede leer usted en 2 de Samuel. Es el capítulo 13, ve ahí cómo se trató con Absalón y cómo Amnón y Tamar y todo lo que empezó a hacer Absalón. Entonces, hubo otra situación. Un consejero de David, un gran consejero de David, si no es que el principal, que se llamaba Aitofel. Aitofel era su consejero de David. Nada más vea, hermano, qué cosas tan tremendas suceden con esto. Dice la palabra de Dios, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. La mismísima palabra de Dios por medio de Aitofel. ¿Qué grado de espiritualidad tenía Aitofel? ¿Pero qué sucedió con Aitofel? Aitofel era abuelo de Betsabé. Y cuando descubrió Aitofel que David había cometido una vileza con su nieta y a matar al esposo de su nieta, tampoco jamás se lo perdonó. Tampoco le perdonó lo que hizo con Betsabé, Aitofel. Teniendo ese grado de espiritualidad, le vuelvo a repetir que la palabra dice
en segunda de Samuel 16:23, que era la mismísima palabra de Dios, que era el mismísimo consejo de Dios cuando Aitofel daba un consejo. No se lo pasó a David, no lo perdonó, se asoció con Absalón y le empezó a aconsejar mal para hacer una conspiración y para derrocar al rey David. Se asoció con él y empezaron a aconsejar mal. Pero cuando vio a Aitofel que la conspiración fracasó, dijo, ¿qué pasó con Aitofel? Dice la palabra de Dios, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, preparó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en orden su casa, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Así murió, sin perdonar. Se suicidó. Imagínese, hermano. Nada más imagínese qué tragedias. Y Absalón siguió persiguiendo a su padre, pero David tenía unos guerreros bien adiestrados, bien tremendos, bien preparados, y se suscitó, se llevó a cabo una batalla. Y viendo que la batalla arreciaba, Absalón corrió montado en su asno, en su caballo, y se atoró su cabellera ahí en un árbol. Y llegó un guerrero de David, uno de los valientes, uno de los generales, pero David ya les había dado una orden: cuiden al joven Absalón, no le hagan nada al joven Absalón, cuídenlo. Pero este general dijo, este es un mal hijo, y lo mataron. Mataron a Absalón, así también terminó Absalón, por no querer perdonar a su padre. Terminó mal. Y aún con eso, hermanos, el rey preguntaba por su hijo. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Preguntaba por su hijo hasta que le dijeron que había muerto, que como se había levantado contra el rey, pues había muerto, porque así sucede a todos los que se levanten contra el rey. Entonces el rey se turbó y subió subió a su casa y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Que yo muriera en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Sabe por qué decía estas palabras el rey? Porque a pesar de que Absalón fue un mal hijo con él, que lo quería derrocar, que lo quería matar, David lo amaba. Era su hijo. Y dio la orden que no le hicieran daño a su hijo, porque lo quería perdonar, lo quería abrazar, quería que regresara a palacio. Ya no quería que perdiera otro hijo, pero por falta de perdón de Absalón, también le dio ese dolor a su padre. Como el hijo pródigo, que se fue y malgastó toda la herencia y estuvo ahí con los puercos revolcándose después de gastarse todo su dinero. Y me imagino al padre ahí todas las tardes o las mañanas esperando a su hijo y preguntándole a sus jornaleros, ¿no han visto a mi hijo por ahí? ¿No han visto a mi hijo por ahí? No, Señor. No está esto en la Biblia, pero yo me imagino preguntando por su hijo. Hasta que un día el hijo vuelve en sí. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a ir con él. Y le voy a pedir perdón. Y fue el hijo. Y cuando el padre, esperándolo en la puerta de su hacienda, vio que venía su hijo, corrió y lo abrazó. Y no hubo un reproche en el padre de decirle, ya ves, te lo dije, te dije que esto te iba a hacer, ahora ya vienes arrepentido a pedir perdón, pero ya te lo había dicho, por eso estás como estás. No, hermano. Y llegó oliendo a cerdo.
a estiércol. Y el padre lo abrazó y lo besó como un símbolo de perdón genuino, de amor. Y dijo, vístanlo. Y para vestirlo lo tenían que bañar. Y póngale un anillo que significa vuelve a la familia, y póngale calzado a sus pies para ya no contaminarse con el mundo. Y hagamos fiesta, maten el becerro gordo. Lo perdonó, hermano. Y si Dios hace eso, ¿cómo nosotros no es que perdonemos? El Señor lo dice para bien de nosotros. Desatarnos de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento, de deseos de venganza, como lo hizo Absalón. Ah, me la hizo, me la paga, aunque pase el tiempo, me la voy a cobrar. Otros dicen, arrieros somos y en el camino andamos, y ahí nos vemos, vamos a ver. Y como que perdonan, como que no, pero nomás están maquinando el momento para vengarse, y esto no es de Dios. Esto no es de Dios, hermanos amados. El Señor Jesucristo dice al final del Padre Nuestro, porque si vosotros, y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y agrega el Señor Jesucristo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os va a perdonar vuestras ofensas. Y esto como que muchas veces lo pasamos por alto, o como que decimos, no, aunque no perdone yo a la persona que me hizo daño, Dios va a tener una misericordia extra, un extra de misericordia para mí. Y no es así, hermano, no nos engañemos. Si Dios dice que no nos perdona, si nosotros no perdonamos, es verdad, tenemos que meditarlo muy bien. Y para poder perdonar necesitamos estar saturados del amor de Dios. Cuando no hay perdón, hay ausencia de Dios, hermano. De verdad. ¿Y sabe por qué el Señor dice que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona? Porque los queremos hacer más que Él. Si Él, siendo Dios, el dueño del universo, el Dios altísimo, el todopoderoso, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Qué te ha perdonado el Señor a ti? ¿Qué me ha perdonado el Señor a mí? ¿Cómo es que no perdonamos a los que nos robaron, nos insultaron, nos abandonaron, nos quitaron nuestro negocio, nos ofendieron, nos lastimaron? Tenemos que perdonar, así como el Señor nos perdona a nosotros. Le voy a leer otra porción de la palabra de Dios en Marcos 11:24. Dice el Señor: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es verdad, hermano. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Si nosotros no perdonamos, no va a haber una misericordia extra, hermano, Ahora, al mismísimo Cristo de la gloria, ¿qué le hicieron? ¿Qué pasó con el Señor Todopoderoso? Le quiero leer antes esto. Dice el Señor: mirad por vosotros mismos, miren por ustedes mismos, quítense esas cadenas de odio, desátense, libérense. El perdón, el de yo perdonar a alguien que me ha ofendido, es liberarme, hermano, es soltar esas cadenas de opresión, de amargura, y es soltar también a la otra persona, se siente. Cuando uno perdona de todo corazón, se libera uno, hermano. Por eso el Señor dice: vean por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere, diciendo: me arrepiento, perdónale.
Luego nosotros decimos, ah, sí, ya me lo hizo muchas veces, ¿cómo lo voy a perdonar? Pues, ya van 3, 4 veces, que es lo mismo. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? A mí, infinidad de veces, hermano. Y cuando fallo, cuando tengo equivocaciones, cuando peco, cuando el Señor, perdóname. Y el Señor es misericordioso y amplio en perdonar. Lo tuyo es perdonar, Padre, lo tuyo es perdonar. Hemos fallado, hemos mentido, hemos hecho cosas ilícitas, hemos pecado contra el cielo y contra ti, pero lo tuyo es perdonar, Padre bendito, lo tuyo es perdonar. Eres un Dios perdonador. Jesucristo bendito y amado sufrió por nosotros. Lo escupieron, lo golpearon, lo patearon, le dieron de puntapié, se burlaron de él, le jalaron su barba, le pusieron una corona, lo flagelaron, lo dejaron hecho una llaga, lo crucificaron y ahí en la cruz, el Cristo bendito de la gloria, el Señor Dios Todopoderoso, ahí colgado en la cruz decía, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién soy yo, hermano, para no perdonar? Para no quitarme esas raíces de amargura si las sintiera. A mí 2 personas me hicieron mucho daño y por eso estuve años en la prisión y yo quería vengarme de ellos. ¿Y sabe qué pasó? Que conocí al Señor, mejor dicho, el Señor me alcanzó, tuvo misericordia de mí, gracia de mí, y ya después oraba yo por ellos. Esto solamente lo puede hacer Dios, hermano. Con esto termino, hermano. En el libro de los Efesios 4:31. Perdóname, lo busco rápidamente, que esta Biblia está nueva y luego se me dificulta leerlo, pero se lo leo. Dice el Señor, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Esa es la bendición. ¿Quieres ser feliz, hermano? Perdone, libérese. Así como el odio mata, el perdón sana. Así como el odio nos tiene a la gente amargada, así el perdón nos hace alegres para bendecir y glorificar el nombre de Dios. Libérese, anímese, pídale a Dios que lo llene de su amor para poder perdonar. Que Dios les bendiga. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Más que con sus labios repita con su corazón, Señor Jesucristo, yo sé que soy pecador y necesito de tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados y estoy dispuesto a abandonarlos. En este momento te invito a entrar en mi corazón como mi suficiente y único Salvador. Estoy dispuesto con tu ayuda a obedecerte, a seguirte como el Señor de mi vida. Amén. Que Dios le bendiga, amigo, hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.